muchas gracias por tus palabras. Pero cuando yo empecé en esto me dijeron, el día que te digan palabras como esas, ya eres viejo. Bueno, hemos estado hablando durante todo el día, factor humano, factor vía, etcétera, y sobre todo factor humano, ¿no? Yo el planteamiento que voy a hacer es un poco la experiencia que nos hemos encontrado las organizaciones en cuanto a implantaciones de sistemas de 39001 o planes de movilidad. Y mi idea es que, y ya Fernando lo decía, lo daba a entender en una de sus transparencias, que está el factor organización, ¿vale? Y antes de empezar a ver el tema del factor organización, yo voy a hacer 3 preguntas que me voy a contestar yo mismo, pero las hago para que la gente nos las pensemos, ¿no? Casi todos seguro que en algún momento hemos pedido pues una pizza, hemos pedido algo, porque cada día podemos pedir más cosas. Bueno, pues la palabra que más se repite en las llamadas telefónicas cuando se pide una pizza o se pide cualquier tipo de comida es ¿cuánto va a tardar? Porque, bueno, quitando pizza margarita, esos que siempre tienen que salir porque si no, no puedo comprar, es decir, ¿cuánto va a tardar? Y estamos aquí, señores, que sabemos qué es la seguridad vial, pero queremos que el señor que nos trae la pizza venga corriendo. Si queréis, por curiosidad, hay una, por lo menos yo conozco una de las empresas de pizzas más importantes, que cuando pides por internet, te sale una pantalla que te va diciendo, dice, va a tardar 7 minutos, y te va saliendo el recorrido del señor por la pantalla. Podéis hacer una prueba, mirar en Google, en cuánto tiempo se puede hacer ese recorrido. Aproximadamente es el doble del que marca la empresa que vende las pizzas. Es decir, con lo cual, ¿qué le estamos diciendo al chaval que conduce? Rápido, 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 rápido. Y se lo estamos diciendo los clientes. Es decir, le estamos generando esa necesidad a la empresa. No es que la empresa tenga esa necesidad, pero se la generamos nosotros. ¿O cuántas veces no nos hemos puesto detrás de un camión de reparto y le hemos pitado? ¿Por qué? Porque además el camión de reparto está aparcado en segunda fila porque la zona de carga y descarga está ocupada. Pero nosotros le pitamos. Y entonces el señor sale corriendo, no sé cuándo, y ya no tiene un problema de vehículo, sino que como tira la bombona rápido, encima se hace daño en la espalda, encima no sé qué, tenemos problemas. Pero se lo pedimos nosotros. No es que él quiera hacerlo. ¿De acuerdo? O, ¿cuántas veces no hemos cogido un taxi? Corre que no llego, corre que pierdo el tren. Pues le estamos forzando a correr. Y lo estamos haciendo gente como yo, o como los que estamos aquí, que sabemos o nos preocupa la seguridad vial. Pero una cosa es lo que nos preocupa, nuestra seguridad vial, y otra es lo que nos preocupa la seguridad vial de los demás. Es un poco lo que se hablaba esta mañana, yo conduzco bien, pero los demás conducen mal, ¿no? Es decir, lanzamos el problema a otros. Perdón. Bien, y por eso hay una cuestión que es fundamental, que es el contexto de la organización. Mi teoría, y digo mi teoría porque es solo mía, por así decirlo, es que el factor humano, el factor vía y el factor vehículo influye, pero lo que más influye en la seguridad vial laboral es la organización, el cómo nos organizamos, es decir, cómo vamos al trabajo, cómo hacemos esa serie de cosas. ¿Y qué es lo que vemos muchas veces en los planes de movilidad? Que al final no se estudia la organización, lo que al final se hace, que es muy típico en este país, pásame tu plan de movilidad, le voy a cambiar el nombre, la empresa, el logo, y al final ya tengo mi plan de movilidad. Y porque además con eso me van a devolver dinero a través del bonus bueno, bonus malo, y como lo único que tengo que presentar es una carpeta que diga en la portada plan de movilidad, incluso lo que ponga dentro ya da lo mismo, pues automáticamente pues ya tengo mi plan de movilidad. Pero en el fondo no me preocupa la seguridad vial, no hay ese compromiso. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la organización es donde se genera. Es decir, la mayoría de las veces nos hacen a los técnicos tener una sensación de que somos los que no cubrimos el riesgo. Pero es que yo muchas veces lo digo a los de producción. Yo tengo que trabajar por lo que tú generas. Si tú no generas riesgos, yo no tendría que trabajar. Por lo tanto, es ahí donde se genera el riesgo. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que lo primero que tenemos que identificar es cuál es nuestro papel en el sistema vial. Y ahí, nuestro papel en el sistema vial es, a mí me gusta el concepto de vía, ¿no? Dice, cualquier vía pública. Es decir, yo estoy de acuerdo que también muchas veces los técnicos hablamos de seguridad vial, porque se mueven las carretillas, porque nos movemos dentro, ¿de acuerdo? Pero eso es movilidad más que seguridad vial. O sea, es decir, para mí la seguridad vial está en la vía. Está en la vía, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hay que identificar nuestro sistema? Pues muy sencillo, por ejemplo, ¿cómo vienen nuestros trabajadores a trabajar?
¿Cuántas empresas que han cambiado su sede se han planteado que el nuevo edificio donde la montan tiene metro cerca o no tiene metro cerca? Eso es fundamental, porque en función de cómo tenga yo el metro, pues mi gente vendrá de una manera o de otra. Es fundamental también otra serie de factores, el entorno en el que me muevo. Es decir, no es lo mismo estar en un polígono que estar en una calle que tengo 5 colegios alrededor. No es lo mismo. Yo estuve trabajando para un cliente que se mudó de edificio y le empezó a subir los accidentes in itinere, se le dispararon. Y al final, después de analizarlo, lo que nos dimos cuenta es que todos los accidentes se producían en una rotonda, que como había mucho atasco, pues la gente al final, después de 10 minutos esperando para salir, salía. Solución: entremos un cuarto de hora más tarde, que ya no hay atasco en la rotonda. Pero no es solo, porque muchas veces cuando decimos, vamos a hacer una encuesta a los trabajadores, creo que esta mañana se decía algo que es muy importante, si no es que me digas cuántos kilómetros hay de tu casa, sino que además me ayudes a tomar las decisiones de cómo se puede ir, ¿no? Porque no, el metro está cerca. Sí, el metro está cerca, y un ejemplo, la DGT. En la DGT hay personas que están trabajando allí que tardan más en transporte público por la vuelta que le da el transporte público que andando. Pero si además van andando, van por una calle que Dios me libre. Bueno, pues eso habrá que tenerlo en cuenta. Es decir, ¿por qué? Porque eso va a afectar a nuestros trabajadores. O mi empresa trae mucha gente a mi empresa, o normalmente no salimos. Y eso también yo creo que hay que enlazarlo con un factor fundamental que es, y se ha hablado esta mañana aquí, es el conductor profesional. Es que el comercial de mi empresa es un conductor profesional, porque se tira un montón de horas en el coche. Pero no le consideramos conductor profesional, y por lo tanto nos da lo mismo que coja el coche y que no lo coja. Y por lo tanto tendremos que saber cómo influyo yo. Pero ya no solo cómo me influye a mí, sino cómo influyo yo. Porque cuando yo traigo mis 300 trabajadores a la empresa, puedo colapsar la zona. O cuando hay un colegio, puedo colapsar la zona. Entonces todo eso debemos tenerlo en cuenta. ¿Cómo nos se transportan nuestros empleados? Ya no hablo en su coche, que también hay que tener mucho cuidado hoy en día de meterte en la libertad personal cuando se habla de hay que incidir sobre que cambien las ruedas, no sé cuánto. Me decía a mí un trabajador un día, dice, sí, mi jefe incide en que cambien las ruedas, pero que las pague él. Dice, ¿por qué las voy a pagar yo? Dice, a ver, ninguno de los dos tenía razón, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de vehículos utilizamos? Es decir, ¿por qué? Porque en muchos casos los vehículos no se compran en función de la seguridad vial, se compran en función de otros factores. Como si tiene radio o no tiene radio, bueno, eso ya hoy en día no, pero si tiene Bluetooth o no tiene Bluetooth, si tiene Wi-Fi o no tiene Wi-Fi. Porque claro, cuando estamos hablando de que tenemos un problema con el WhatsApp, hemos pasado a que los coches lleven Wi-Fi, para que lo utilicen mejor. Es decir, con lo cual es algo incongruente. Hablamos del factor humano, de la velocidad, y les ponemos un coche que en el contakilómetros pone 240. Es que le estamos incitando a nuestro personal, o nos están incitando en general, a que hagamos cosas que no son razonables. Entonces, ¿qué vehículos utilizamos? Pero hay que pensar los vehículos no solo desde el punto de vista productivo, sino desde el punto de vista de que me ayude después a tener una gestión adecuada de la seguridad vial, ¿de acuerdo? Que pueda mantener, que pueda hacer una serie de cosas. ¿Y cómo me traen los clientes o los proveedores los paquetes? Porque luego además hay un planteamiento, es decir, y por eso es muy importante dentro de las empresas, y que es el tiempo. Si yo tengo que entregar un pedido el día 31 de mayo y se lo entrego al repartidor el día 31 por la mañana, ¿qué le voy a pedir? Que corra. Sin embargo, si lo entrego con 2 días, a lo mejor no tiene que correr. Es decir, tenemos que planificarnos. ¿Por qué? Porque si no, no podremos gestionar. O sea, la planificación es un elemento básico para todo esto. Pero no planificar los tiempos del conductor, planificar los tiempos de producción. ¿Por qué tengo que pedir el papel de la fotocopiadora justo el día que voy a coger el último paquete y ahora tengo que mandar a alguien corriendo a que me compre papel de la fotocopiadora? Es decir, hay muchos factores de la organización empresarial que van a incidir sobre la seguridad vial, aunque no nos demos cuenta en ese momento. Por lo tanto, tendremos que trabajar con todos estos factores y tendremos que analizar los procesos productivos, no los procesos solamente de movilidad, sino el proceso productivo que me obliga a tener una determinada movilidad de mis trabajadores. Y eso es un elemento, desde mi punto de vista, fundamental. Y todo eso hay que analizarlo. ¿Por qué?
Porque estamos en un mundo, y España lo conocemos todos mucho más, en el cual tendemos a copy-paste. Es decir, analizamos poco y actuamos rápido. Es decir, creo que en muchos casos las empresas o las personas no trabajamos lo suficiente antes de ponernos a hacer cosas. Casos típicos. Quiero que vengas y des cursos de seguridad vial en mi empresa. Dice, ¿qué cursos? Ah, no, tú eres el experto, dime lo que tengo que hacer. Bueno, pues, ¿qué problemas tienes? ¿Por qué quieres dar cursos de seguridad vial? Está bien, pero tendrá que ser un objetivo. No simplemente es, vale, vamos a dar cursos y vamos a quedar bien. Porque los trabajadores ya están hartos de que le digamos si bebes no conduzcas. Ya están hartos que le hablemos de las drogas. Si lo saben. Están hartos que le digamos ponte el cinturón. Es decir, y todo es por prescripción legal. Porque te quitan los puntos, porque no sé cuánto, porque no sé qué. Porque, por ejemplo, hay cosas que en otros países se hacen que aquí no se puede. Las empresas pueden ver los puntos que tienen sus trabajadores. Porque pueden estar teniendo un conductor de camión que haya perdido los puntos y no enterarse. Es decir, todo eso habrá que analizarlo. Y habrá que analizarlo concienciando a la gente. ¿Por qué? Porque si no, al final, lo que estamos llegando es, como yo decía antes, al copy-paste. ¿Por qué? Porque el copy-paste es lo más cómodo. Tener plan de movilidad. Y porque además se ha puesto de moda, yo creo también a nivel de las organizaciones, el que hay que hacer cosas. Y la seguridad vial tiene una ventaja, que es muy llamativa. Es decir, si nosotros arreglamos las barandillas de la empresa para que no haya accidentes, pues son las barandillas de la empresa. La seguridad vial se ve y les ponemos un simulador, como en este caso, con toda su utilidad, pero es llamativa. No es lo mismo que ir a sentarnos en un aula a que nos expliquen 4 cosas. Por lo tanto, esa parte de la organización es fundamental. Y si no está dispuesta la organización a actuar sobre sus propios procesos, al final no va a conseguirá cosas en seguridad vial porque, a ver, incluso la peor actuación que hagamos, algo deja. Es decir, yo creo que nunca hay una acción que hagamos en seguridad vial que no tenga sentido, ¿no? Entonces, hoy he visto, y esto es una anécdota que me acaba de venir a la cabeza, y me he dado cuenta de una cosa: cuando explicamos a la gente, nos ponemos el cinturón, la mayoría de la gente nos lo ponemos al revés. Es decir, no nos lo ponemos en el sentido que no lo pondríamos. ¿Por qué? Por costumbre. Dice, sí, pero la costumbre es ponerse el cinturón. Con lo cual, es decir, asumimos unas determinadas habilidades, igual que asumimos, y en las organizaciones se asumen unas determinadas hechos ya de base, ¿no? Cuando empezamos después de la ley de prevención y hablabas seguridad vial, bueno, primero hubo quien decía que por qué estaba la seguridad vial en los másteres de prevención, ¿eh? Y también es cierto que era la María del máster de prevención, ¿no? Estaba en aquella famosa asignatura que era técnicas afines, ¿no? Que era todo lo que no nos interesaba, pero había que tener, iba a técnicas afines, ¿no? Entonces lo teníamos ahí metido. Pero no lo hemos visto. Es decir, ahora estamos empezando a ver la seguridad vial desde el punto de vista laboral. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, ¿cómo hay que cumplir la ley? Uno, que el equipo de trabajo esté en las condiciones que dice la legislación. El equipo está homologado, oiga, que yo he comprado un Seat Renault, estará funcionando. Que el trabajador esté formado, si tiene carnet de conducir, con lo cual ya cumple. Y vigilancia de la salud, cada 4 años se hace el reconocimiento médico, para el carnet. Con lo cual dábamos por hecho de que era un elemento ajeno a nosotros. ¿Qué ocurre? Hay cosas que entonces tendremos que empezar a hacer. Es decir, porque en muchos casos nos quedamos en el problema. Lo que tenemos que trabajar es cómo solucionamos o cómo trabajamos con el problema. Es decir, perdón. Entonces, por lo tanto, tendremos que saber cómo se desplazan nuestros trabajadores, como decía antes, a través de una encuesta o de la forma que sea. Pero no es, ya sé que el 30% de mis trabajadores viene en metro, el 40% viene en coche y el 20% viene en moto. Es decir, ¿por qué vienen en moto? Porque yo, por ejemplo, hay algo que ahora las empresas están empezando a hacer, que es promoción de la bicicleta. Bueno, vamos a ver dentro de unos años cuántos accidentes tenemos de bicicleta. ¿Por qué? Porque es que, oiga, todavía hemos generado un señor mucho más vulnerable que en la bicicleta, pero es moderno. Es decir, y que queremos que la gente venga a trabajar en bicicleta, pero no le ponemos un parking para bicicletas, no le ponemos una disponibilidad para que cuando llegue pueda cambiarse, ducharse o lo que sea, porque viene en bicicleta, con lo cual no estamos favoreciendo, pero queda muy bien. Estamos favoreciendo la bicicleta. Pero eso hay que preguntarlo, hay que darle participación a la gente. En la mayoría de los casos,
los trabajadores son más listos de lo que nos creemos y saben más de las soluciones que lo que nosotros nos creemos. O sea, un señor que lleva haciendo un recorrido durante 20 años para ir a su empresa por un determinado camino, ahora llego yo y digo, yo técnico de prevención, conocedor de seguridad vial, te voy a decir que tienes que cambiar de camino y que el problema y el riesgo es no sé cuánto. Y además te voy a decir que el riesgo de que tengas un accidente es la probabilidad alta, la consecuencia mortal, tanto. Y me dice el señor, dice, 20 años por ese camino y nunca ha tenido un problema. Luego, aquí algo no cuadra. Es decir, ¿cómo voy a convencer a un señor? Yo he tenido 2 accidentes de tráfico. El primero me dejó la fractura de cráneo y yo cuando tuve ese accidente de tráfico, tenía 22 años, no llevaba cinturón, salí por la ventanilla, disparado, y estuve a punto de... Cuando, después del accidente de tráfico, yo decía a mis amigos, yo ya puedo hacer lo que sea con el coche. Estadísticamente no voy a tener otro accidente de tráfico. ¿Por qué? Porque ya había tenido uno. Con la de gente que había para tenerlo, no lo iba a volver a tener. Pues tuve otro segundo accidente de tráfico. ¿Por qué? Porque no había percepción del riesgo. Es decir, porque eso es lo que tenemos que trabajar. Es decir, si todos los días me salto el semáforo, ya es un hábito, ya por qué voy a tener. Pues eso es lo que tenemos que trabajar con el empleado a través de la encuesta y no simplemente. ¿Y cómo son los accidentes de nuestros trabajadores? Aquí ha habido siempre la típica discusión en las empresas de es que es muy difícil de investigar, es que lo tuvo en la rotonda no sé cuánto y cuando llego a la rotonda lo único que veo es la rotonda. Pero hay muchos factores que se pueden investigar, se puede hablar con el trabajador, que nos cuente. Es decir, nosotros estamos trabajando con una empresa que cuando investiga el accidente le pregunta al trabajador, ¿te pusiste el chaleco reflectante? ¿Pusiste los triángulos? Ni chaleco, ni triángulos, la mayoría de los casos. No, pero si era una calle pequeñita, no sé cuánto, no sé qué. No, pero si por allí no pasa nadie. No, si por allí no sé cuánto. Es decir, no hay esa percepción. Y muchas veces cuando hablas con los trabajadores, te van diciendo, sí, hombre, pues tuve un accidente, pero es que iba despistado, iba no sé cuánto, iba no sé qué. Y nos hacemos conjeturas que no son la realidad. Recuerdo un banco que hizo un estudio porque tenía accidentes in itinere en un porcentaje muy alto en mujeres con respecto al porcentaje que lo tenían hombres. La primera conclusión, os imagináis cuál fue, las mujeres conducen peor. Empezamos a analizarlo y llegamos a la conclusión contraria. Las mujeres conducen mejor, frenan antes y el de detrás se las traga, que es el hombre. ¿Por qué? Pues que es una forma de conducir. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque hacemos conjeturas. ¿Los jóvenes conducen peor o mejor? Porque tengo más accidentes en los jóvenes. Dice, sí, pero es que los jóvenes te vienen en moto, mientras que los mayores te vienen en metro. No es que los jóvenes conduzcan peor, sino que las circunstancias y el entorno, por eso ese contexto de la organización es un elemento muy importante. Investiguemos. Pero ¿cómo se viaja? ¿Las empresas saben cómo sus trabajadores viajan? Sí, el que tiene camiones lo sabe, porque viajan. Pero las consultoras, los bancos, todos los que nos movemos en un ambiente que no es productivo de fábrica, viajamos continuamente, venimos a Sevilla una jornada, no sé cuánto, no sé qué. ¿Y cómo viaja nuestra gente? No lo saben. No, llaman al departamento de recursos humanos y piden un billete. Y ya está. Otra prueba que hemos hecho y ha funcionado muy bien en una empresa es cada vez que te pida alguien un billete, un hotel, y no te pida hotel más avión, hotel más tren, al de seguridad vial. Porque vas a ir en coche. Justifícale por qué vas en coche. ¿Por qué? Porque te vas a Bilbao en coche. Ah, no, porque a mí me gusta conducir. Pues no. Te vas en autobús, en tren, o elegimos el medio de transporte más adecuado. ¿Y cuándo planificas el viaje? No, a mí me llama un señor a las 7 de la tarde, que mañana esté en Bilbao, y cojo, me pongo en el coche y salgo corriendo. Pues habrá que cambiar esos hábitos. Hábitos que ya no son solamente por parte de la empresa. Yo en el 2001, por ahí, en la empresa en la que estaba trabajando, la consultora, hablé con mi jefe y le dije, mira, todos teníamos algún pequeño problema porque la gente salía de Madrid, se iba a hacer la consultoría a Valladolid, trabajaba todo el día y volvía. Y tuvimos algún accidente porque se habían quedado dormidos. Entonces yo le dije, mira, cuando una persona trabaje más de tantas horas, no sé cuánto, no sé qué, y unas circunstancias, tiene que quedarse a dormir y al día siguiente viene. Eso significa coste para la empresa. Y me dijo, no hay problema. No funcionó. Hombre, ¿para qué me voy a quedar en Valladolid? Yo quiero dormir en casa y con mis hijos. ¿Por qué? Si yo no me he dormido nunca y si me entra sueño me tomo un Red Bull. Pues esa es la solución, ¿no?
que en muchos casos es particular de la persona y en otros muchos casos es que la propia empresa lo favorece. Porque creemos que presionando generamos productividad y lo que estamos haciendo presionando es generar accidentes. Por lo tanto, vamos a ver cómo viajamos. Pero es que también hay otra cuestión fundamental. ¿Es necesario viajar muchas veces? Yo por lo menos me he hecho muchos viajes de ir a un sitio para una reunión de 1 hora y me he hecho para todo el día de viaje para 1 hora. Bueno, pues hoy en día hay tecnologías para que no tengamos que viajar. Es decir, acostumbrémonos. Es decir, ¿por qué? Pues porque no pasa nada. A ver, yo me encuentro más a gusto hablando con una persona en directo, pero no pasa nada por hablar. Es una cuestión de costumbre. Si a mi madre le dicen que cuando yo me voy a Perú puedo hablar con ella hace unos años por el WhatsApp y encima nos podemos ver, hubiera dicho eso y a mí eso no me gusta. Pero ahora lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado. Aquí hay costes de empresa que reducimos y sobre todo riesgos de transporte. Pues empecemos a trabajar sobre este tipo de cosas, es decir, cuanto menos es algo básico de los técnicos de prevención. La exposición es el elemento básico para tener los accidentes. Cuanto menos exposición tengamos, mejor. No vamos a eliminar. El mundo está en base al transporte, a la movilidad, pero hay cosas en las que lo hacemos y no es necesario. Yo examino, y aquí hay otra persona más, que examinamos a gente de carrera en Bogotá sin salir de nuestra casa. ¿Para qué vamos a viajar si tenemos esa comodidad? Y encima la empresa va a estar contenta porque se ahorra el viaje. Pues en muchos casos hay que plantearlo. Si, yo, por lo menos en mi sector, la consultoría, más o menos calculo que el 40% de los viajes no harían falta hacerlos. Ya no digo ni con videoconferencia, hasta hablando por teléfono solo. Pues reduzcamos eso. Pero hagámosle tener al señor que trabaja de esa manera conciencia de que puede hacer eso. Y al final, si la empresa nos dice por videoconferencia y no hay billete de avión, acabamos trabajando por videoconferencia, nos guste más o menos y nos acabaremos acostumbrando. Lo estamos viendo hoy en día. Si hay no sé cuántas personas viendo el streaming, esas no sé cuántas personas no se han desplazado. Por lo tanto, no han estado en el riesgo que puede generar ese desplazamiento. Sí, que seguimos con la teoría. A mí me gusta más estar allí, oírlo, verlo, no sé cuánto. Pero tendremos que acostumbrarnos a este tipo de tecnologías. Pero todo esto, ¿por qué pasa? ¿Por qué las empresas actúan así? O sea, yo tengo la convicción de que nadie hace nada que no le genera valor añadido. En general, ni una empresa, ni una persona hace nada que no le genere, aunque el valor añadido sea uno que yo no entienda cuál es su valor añadido, pero se lo genera. Pues muy sencillo, porque en esa estructura tenemos unas partes interesadas que son el que me compra la pizza, el que me hace los pedidos, el que me trae el material, el que no sé cuánto, que nos presiona. Sí, porque como dice la 39.001, dice, sus partes interesadas tienen necesidades que hay que cubrir y expectativas, dice, que a lo mejor son las que no hay que cubrir. Es decir, yo entiendo que mi cliente quiera mi producto, pero no que me lo pida de hoy para mañana. Es decir, esa es una expectativa que no tengo que cubrir desde el punto de vista de seguridad, pero que me llega el señor de calidad o me llega el señor de ventas y dice, no, corriendo, que hay que entregarlo. ¿De acuerdo? Con lo cual tendremos que ver cómo nos lo pide. Es decir, quizá, a lo mejor, las empresas de reparto tendrían que hacer una campaña para que los clientes sepamos que cada vez que pedimos una pizza por forma muy rápida, estamos poniendo a un chico en riesgo. A un chico y todos los que van por las aceras, por lo menos en Madrid, vas esquivando al de la moto, al de la bicicleta y al otro. Con lo tanto, es decir, la idea final es la empresa no tiene que pensar que la seguridad vial solamente es una cuestión de los de prevención, solamente es una cuestión de seguridad vial, sino es una cuestión de organización de empresa. Porque simplemente el organizar un curso exige a la empresa organizarse para que los trabajadores puedan estar en ese curso, con lo cual es una cuestión de organización de empresa. Entonces, igual que estoy hablando de seguridad vial, podría hablar de muchos otros factores en prevención, ¿de acuerdo? Lo único que aquí es mucho más, esa falta de organización es mucho más importante. Con lo cual, ¿qué tenemos que trabajar? El aspecto organizacional de la empresa. Si no trabajamos sobre él, no podremos conseguir resultados. Es decir, es como cuando dicen, averigua, o hablábamos de la encuesta, averigua de cómo vienen tus trabajadores. Dice, vale, ya tengo la encuesta, ¿y ahora? Yo he visto muchas encuestas que no se ha hecho nada. Es decir, ¿y por qué? Bueno, ya he hecho la encuesta,
porque a mí me decía no sé quién que habría que hacer una encuesta a los trabajadores. O ya han pasado 4 años. Dice, no, yo hice una encuesta hace 4 años. La movilidad en 4 años es completamente distinta. No es la misma que tenemos antes. O, como contaba yo antes hablando, una empresa grande española que se encuentra con un problema, que le da unos coches maravillosos a su gente, con todo lo que más pueden tener. Y se da cuenta al cabo del tiempo que su gente empieza a tener problemas con los coches. Porque no saben manejar el coche que le han dado. Porque tiene tantas cosas que no sabe de repente que el coche me ha hecho no sé qué y dice, ¿y esto por qué es? Y resulta que a lo mejor ha actuado un elemento de seguridad. Pero ¿qué ocurre cuando vamos al concesionario? Que en 3 minutos nos enseñan la radio, el Bluetooth y el maletero. Y el resto es lo mismo. Y como mucho, ahora ya no, pero antes yo recuerdo que era, no, este ya lleva 6 marchas. Y te decía, ten cuidado, tienes que acostumbrarte, ¿no? Yo el último... Sí, termino. Yo el último coche que compré, de repente salgo del concesionario y se me para en el semáforo el coche. Digo, se me acaba de estropear el coche saliendo del concesionario. Le dio la rave, otro semáforo y se me para el coche. Ya casi cuando me iba a dar la vuelta al concesionario, mi compi dice, no, mira, que dice que tiene el start-stop y que se te para en los semáforos. Entonces, ya. A mí no me lo había dicho el señor del concesionario. Yo reconozco que es que no me gusta ni conducir ni los coches, con lo cual tampoco me preocupo lo que tienen los últimos modelos como son, desde el punto de vista de conductor. Pero entonces, ¿qué ocurre? Le estamos dando verdaderas armas de matar sin explicarles. Es decir, le estamos poniendo verdaderos elementos a las personas sin formarle para ellos. Es decir, porque el coche, cuando mi padre sacó el carnet con el 600, no se parece en nada a nuestro coche actual. Y porque yo tengo, me parece que ahora 30 y tantos años sí, por ahí, 30 y tantos años de carnet, me lo saqué muy tarde, y no he vuelto a saber, ni he vuelto a aprender nada de coches. Es decir, no me he reciclado. Y yo voy por la carretera, a veces veo una señal y digo, ¿y este señal? ¿Qué significa esta señal? Pues nos pasa a todos. Y si no sé lo que significa una señal, probablemente estoy generando un riesgo. Con lo cual, la empresa también tendría que plantearse que a lo mejor, aunque no me obligue la ley, tengo que enseñar el carnet. No digo el carnet de conducir, dar otra serie de cosas. Es decir, ¿y por qué? Y con esto termino. Porque la seguridad vial para la empresa, y es como mejor se le vende, es mucho dinero el que pierde. Y en general a las empresas las convencemos más por la contabilidad que por la responsabilidad. Las grandes no. Es decir, pero en general, y lo decía Fernando, es que nuestro problema es la pyme. Si el señor no tiene casi ni para llevar a la ITV la furgoneta, si el señor es el padre con el hijo repartiendo, si las furgonetas se han convertido en verdaderas oficinas donde se trabaja, es decir, es el autónomo con su hijo que está todo el día metido en la furgoneta, y conducir una furgoneta no es nada fácil. ¿Por qué? Porque nos creemos que es un coche, porque necesitamos el mismo tipo de carné, pero sin embargo es un elemento completamente distinto. Y terminando, pues simplemente decir que trabajemos la organización del trabajo y seguramente tendremos resultados en seguridad vial. Muchas gracias. A mí lo que me gusta de Juan Carlos es que toca la realidad, ¿eh? La operativa más eficiente es esta explicación tan real de lo que ocurre en la relación entre empresa y técnicos. Bueno, muy bien, entonces vamos a terminar la jornada.